Drogas psicodélicas para tratar problemas de salud mental. Con drogas psicodélicas me refiero al LSD, obviamente, al ácido, la psilocibina, los hongos, mescalina, otra droga también, ketamina, éxtasis, todas esas drogas que muchas veces y durante mucho tiempo fueron demonizadas, en algunos casos con razón, en otros casos no tanto. Ahora van a servir para hacer pruebas porque podrían ayudar a algunas afecciones de salud mental. Algunas afecciones como, escucha bien, anorexia, adicciones, depresión, ansiedad, angustia, Alzheimer. Es bastante amplio el asunto. A ver, esto tiene que ver con un nuevo enfoque, porque durante mucho tiempo se demonizó... Explícalo bien, porque sí, es medio voy a tratar de explicarlo bien. Durante mucho tiempo se demonizó a los usuarios, ¿no?, de las drogas, y sobre todo, y también, a los científicos y las científicas que investigaban sobre sus bondades, ¿no? No es nuevo que... Lo mismo que ocurre con el cannabis. No es nuevo que algunos psicodélicos pueden contribuir a generar ciertos estados en gente que tiene problemas de salud mental, problemas de adicciones, problemas de Alzheimer. El asunto que siempre ocurre, que en esto también hay un paralelismo con el consumo de cannabis, es que lo que falta es experiencia e investigación científica. Lo que sobran son experiencias individuales. Pero las experiencias individuales son arrolladoras, es decir, la ciencia se nutre de estas experiencias individuales. El asunto es que por primera vez en mucho tiempo los estados se están poniendo guita en investigaciones sobre psicodélicos. Repito, cuando hablo de psicodélicos hablo del LSD, psilocibina, los hongos, mescalina, ketamina. En general son todos sintéticos químicos que ahora obviamente se reproducen en laboratorios, pero que provienen de plantas, como muchos de los medicamentos que hoy tomamos. Y siempre lo que suelen decir los científicos y las científicas es que lo que ven en sus pacientes, una vez que toman, con independencia de la patología que tienen, es que genera una mayor apertura mental. Y acá entramos en el terreno de lo filosófico, porque la ciencia y la filosofía siempre están bastante emparentadas, más con un tema como la conciencia. Y la realidad es que muchos experimentan esto de sentirse uno con el otro, es decir, consumen en un entorno cuidado, algunos pacientes consumen en un entorno cuidado algunas de estas drogas y comienzan a experimentar sensaciones que nunca en sus vidas experimentaron. En este momento hay una serie en Netflix que se llama Cómo cambiar tu mente, que se las recomiendo, es una especie de documental. A mí me la recomendó Karina Micheletto, así que yo le hago caso a mi compañera. Me vi 2 capítulos y es alucinante, está realmente muy buena. Si tienen un ratito, cada capítulo son 50 minutos, y van explicando como la historia cultural y social de cada uno, ¿no?, de cada una de estas drogas. La idea obviamente tiene que ver con esto, ¿no?, con un nuevo enfoque. Siempre que vemos el contexto histórico, siempre que vemos los escenarios históricos, nos ayudan a comprender un poco cuál fue el derrotero de estas drogas. Y lo que ocurre básicamente es que hoy en Estados Unidos hay un gobierno que está un poquito más abierto a experimentar con este tipo de sustancias, porque digo, si están ahí y nos pueden hacer bien, y hay un montón de experiencias, montones de experiencias individuales que indican que muchas enfermedades de salud mental pueden tender a mejorar, ¿por qué no utilizarlas? Vos sabés que en Argentina se hacen experimentos con ketamina, con psilocibina, con LSD de la década de los 70, de la misma manera que ocurrió en Estados Unidos. En Estados Unidos los primeros que empezaron con la experimentación fue la CIA, porque la CIA comenzó a ver que estaban circulando estas drogas y comenzaron, en el documental lo cuentan, ¿no?, comenzaron a darle a sus miembros, a los propios miembros de la CIA, estas drogas para ver cómo es que actuaban. Se dieron cuenta que, claro, estaban todo el día alegres, estaban todo el día en cualquiera, estaban todo el día en una, como dicen, no todo el tiempo, estaban en un viaje, y decían, espérame, si nosotros suministramos esta droga, puede servir como suero de la verdad, porque la gente tiende a sincerizarse, tiende a decir cosas que están en los inconscientes más profundos, a desinhibirse, y también obviamente a perder agresividad. Entonces, claro, la CIA rápidamente
siempre Estados Unidos pensando en campo de batalla, ¿no? Si nosotros suministramos estas drogas a nuestros enemigos, va a ser mucho más fácil poder combatirlos. Luego todo esto fue apagándose, lo mismo ocurrió o algo similar ocurrió, ¿no?, con el cannabis, se lo empezó a demonizar, guerra contra las drogas, doctrina Reagan y demás, y ahora vuelve a abrirse todo esto que tiene que ver con los ensayos. Los ensayos son alucinantes, los ensayos no tienen nada que ver con los ensayos, por ejemplo, que se hacen con otros medicamentos o con las vacunas. Viste que con las vacunas a vos te daban, a una persona le daban el placebo, a otra le daban la vacuna contra COVID y nadie sabía. Ni la persona que te suministraba, ni el propio voluntario. La idea era no saber para vos estar protegido y no generar una conciencia falsa. Acá sí. Acá la persona que es inyectada con un psicodélico o toma algún psicodélico en un contexto cuidado, estos experimentos se hacen en Estados Unidos, también en Suiza, digo, en un montón de países, saben lo que están tomando, están en una sala, todo el entorno está muy cuidado, está el científico y hay un terapeuta y van analizando muy finamente lo que esa persona está haciendo. Esa persona tiene la voluntad, presta la voluntad de hacerlo. Digo, es un entorno totalmente distinto, es recomendable para algunas personas con algunas patologías de salud mental, no para otras, por ejemplo para psicóticos no, porque eso puede ayudar a potenciar su estado. Digo, es un campo repleto de un montón de potencialidades que hay que animarse a descubrirlo, pero siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta los riesgos que existen, que los riesgos existen, pero también hay un montón de virtudes por conocer y descubrir. En Argentina hay un científico todavía joven, digo, cuando empezó a aparecer todo esto era joven y ahora sigue siendo joven, debe tener menos de 40 años, Enzo Tagliasucci, es un físico de la Universidad de Buenos Aires y es referente argentino y latinoamericano en este tema. Actualmente él y compañía consiguieron comenzar a hacer algunos ensayos con pacientes del BORDA, con pacientes oncológicos, ¿no?, del BORDA, y es alucinante lo que está ocurriendo. Están viendo que esos pacientes no es que se van a curar del cáncer porque tomen alguna droga, pero sí comienzan a llevarlo de otra manera. Es como que hacen un clic similar que se ve en el documental que les estoy invitando a ver. Esto habría que confirmarlo, pero vamos a comunicar una incerteza. A mí me llegó mucho un ejemplo en el primer capítulo, ¿no?, de esta serie, que se llama, repito, Cómo cambiar tu mente, que el creador de Alcohólicos Anónimos, el yankee que creó Alcohólicos Anónimos, él era alcohólico y dice que comenzó a experimentar con estas drogas y fue lo único que hizo con el tiempo que él dejara de beber. Tampoco es un milagro, hay que desconfiar de todo este tipo de cosas. Hay que ver, porque tampoco se trata de cambiar de adicción, no, porque por supuesto, parece que el riesgo muchas veces es eso. Por supuesto, pero también está la cuestión, muchas veces se cree que estos psicodélicos tienen un potencial adictivo muy grande. Hay que discriminar, hay algunos que sí y otros que no. Por eso me parece que para comenzar a romper con el tabú, para comenzar a desmitificar, están las investigaciones, que al mismo tiempo ayudan a romper con el tabú. Entonces me parece que cuanto más conocimiento generemos sobre esto, mejor vamos a poder democratizar un acceso seguro en todo caso. Es decir, que si alguien quiere, como decía Enzo en algún momento cuando lo entrevisté en 2018, si alguien quiere pegarse un viaje, que lo haga de manera controlada y que eso contribuya a mejorar su calidad de vida.